Amén, amén, amén. Hola, muy buenas. Seguimos con nuestra serie de videos caseros, artesanales. Este video es un video muy agraciado y es sobre los números. Vamos a contarles cómo ha sido el desarrollo de nuestro trabajo con los números desde hace mucho tiempo, varios años, con el grupo de España, con el grupo de Chile. Me acuerdo que hace mucho tiempo presenté mi primer trabajo con los números. Lo primero que debemos decir es que en los números está Dios, de 1 a 9, es Babat, el principio y el fin. Desde ese momento encontramos por sugerencia de Tobías, me acuerdo tanto, una complementariedad entre los números. Es decir, entre el 1 y el 9 hay una complementariedad. Entre el 2 y el 8, el 3 y el 7, entre el 4 y el 6 y el 5 en sí mismo. Como vamos a ver al final, en nuestro segundo o tercer video, eso se relaciona específicamente con los 5 sólidos platónicos. Si se dan cuenta, la suma de esos dos números complementarios siempre da 10. Y también vamos a contarles cómo trabajar con los dedos de las manos los números. Por lo pronto vamos a contarles el recorrido que tuvimos con los números. Nos dimos cuenta inmediatamente que 1 y 9 eran complementarios, entonces hicimos un 1 de 9 centímetros. La voluntad, muy interesante para pasar la información en la oreja, para trabajar las reflexologías, en el ángulo, en el momento y en el sitio preciso sobre el etérico, es muy poderoso. De hecho, este es el que utilizo yo para pasar la información cuando quiero pasar voluntad dinámica a través de los números. Desde esa época, entonces, hicimos un 1 de 9 centímetros, un 2 con 8 centímetros de cobre, nos gusta mucho el cobre como a los sumerios, un 3 de 7 centímetros, un 4 de 6, un 5 de 5, así sucesivamente, y fue muy simpático porque el 9 era de 1 centímetro. Me acuerdo que hace muchos años, quizás van a ser 15 años, presenté esos numeritos en cobre en una reunión que hicimos en Chile, en la Universidad Valdivia creo que fue. Era muy simpático porque yo sacaba primero el 1 y a lo último sacaba ese 9 pequeñito de 1 centímetro. De hecho, desde esa época me acuerdo que ayer en esa misma reunión hicimos un tratamiento sobre un hombro congelado en el etérico con la varillita, produciendo efectos inmediatos, que no es lo importante, pero sí es bien interesante esos regalos que le da uno a la vida. Había 2 señoras allí con el hombro congelado que tuvieron una mejoría ahí bastante significativa. También desde ese entonces trabajando con el cobre que estábamos y nos dimos cuenta que el cuadrado que tiene que ver con la proporción phi, como exponemos en el Decaser, era de 4 por 4, pues hicimos un triángulo de 3, un cuadrado de 4 y un pentágono de 5, se imaginarán, ¿no? Y un círculo de 1.618 que en esa época lo llamamos Cooperman. Muy increíble, porque Cooperman tiene la actividad del cuadrado sobre el cuerpo físico, del triángulo sobre el cuerpo emocional y del pentágono sobre el cuerpo mental, y el círculo integrado pues es la personalidad. El círculo de 1.618 es la personalidad integrada. Eso, una pequeña introducción para contarles que venimos trabajando hace muchos años con los números y hemos dado cuenta de algunas peculiaridades. Por ejemplo, los números de 1 a 9 suman 45. Si sumamos los 3 primeros números, da 6. El 4, el 5 y el 6 también da un 6, porque se suman los 2 dígitos. Y el 7 y el 8 y el 9, que da 24, también es un 6. Son 3 seises. 6 y 3, 18. 1 y 8, 9. Hay muchas peculiaridades en esos números. De hecho, ahí está toda la información. Al multiplicar también, pero este es un video introductorio para mostrarles algunas cosas
del trabajo con los números, con las manos, con el cobre y finalmente la aplicación profunda con la matemática vorticial. Muchas gracias. Hola, bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos para hacer nuestro video artesanal, como he dicho, el segundo de los números, y hoy voy a hablar de los números y la mano, cómo se trabajan los números con la mano para trabajar el campo energético vital, y también les daré la información de los sólidos platónicos y los números. Ojo abierto. Entonces, me acuerdo que la primera vez que manejamos así con la manito, con los dedos, mi vecino era Juan Carlos Herrera, el Juanito, que echamos tanto de menos ahí. Le dije: Juan, mira lo que encontré con los dedos. Me dice: camina. El Juanito ese siempre me hace caso a las locuras. Y dice: camina, yo tengo aquí un paciente, pues sí, un paciente con una enfermedad degenerativa que frecuentemente vemos. Y me acuerdo que le hicimos en el campo energético vital con los números y el paciente quedó inmediatamente en 18, que eso era maravilloso para nosotros. Y es muy bueno. Claro que en esta época nosotros nos enfocamos más en que bata quede en bata, pita en pita y cafa en cafa. Es decir, cada pulso en su casa. Entonces ahí va. Este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Este es el 6, observen 6 y 1, 2, 3, 4. Este es el 7, 7 y 3. Este es el 8, ¿sí? 8 y 2, y este es el 9, 9 y 1. Entonces, ahí ya les di los números. Miren el 10, se examina así en el cuerpo energético vital. Entonces voy a decir que el 1 y el 9 tienen que ver con el dodecaedro, el 2 y el 8 con el icosaedro, el 3 y el 7 con el tetraedro. El 4 y el 6 tienen que ver con el cubo, evidentemente. Y el 5 y el 5 y 5 tienen que ver con el octaedro. Entonces, hay muchos métodos, pero igualmente lo que yo utilizo es tomando el pulso de la persona, expongo el 1, reviso todo el campo energético vital, que se puede hacer de una manera serpentina, descendiendo desde el sexto chakra, aunque yo hoy en día recorro el etérico. Como esto es una terapia sobre el campo energético vital, empiezo de la parte inferior del pie, examinando cada número y haciendo hacia la cabeza, y luego desciendo por el lado izquierdo, que es como circula la energía, según hemos visto desde Randolph Stone, desde la Ayurveda. Y cualquier chamancito que tú llegues allá a la selva, ellos examinan con su bolsita de coca el etérico de esa manera. Inclusive que he tenido también la oportunidad de trabajar con la comunidad NASA, que hay unos videos en la página, con mi amigo Piñacue. Ellos también recorren hacen el mismo recorrido. Entonces, el 1, el 2, el 3, terminan así: el 1, ya para examinar, el 2, el 3, el 4, ¿sí? El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 es así. Es un poquito más difícil hacerlo de la otra manera. Se pueden hacer varias técnicas, pero entonces básicamente es examinando el cuerpo etérico, encontrando la resonancia, la ventana de Adler y resolviendo la resonancia. Luego voy a hacer un video pues ya con la práctica y todo esto. Pero ahí, si están atentos, hay una gran información que la vamos a volver operativa después. Muchas gracias. Muy buenas. Aquí estamos y vamos a seguir avanzando con los números.
Hoy vamos a hablar específicamente de la matemática vorticial, que es la matemática del vórtice, la matemática de Dios, la matemática de la distorsión del espacio-tiempo, que es lo que se crea en el centro de la flor de la vida, por eso se crea vida. La gravedad le hace amor al espacio. Y vamos a decir de una vez que ese toroide que se crea, que es el campo de los 7 colores de Arthur Jung en topología, que es la distorsión del espacio-tiempo que se crea en el centro, el mapa de los 7 colores, que por definición es una estructura hiperdimensional. Todos tenemos un tubo pránico que atraviesa el cuerpo, que atraviesa todo el cuerpo, y es un vacío. Literalmente eso es una estructura hiperdimensional. La matemática del vórtice tiene que ver precisamente con el vórtice, con la creación de la vida. Y hay que decir de una vez también que es un dato maravilloso, que el toroide, el mapa de 7 colores, que es el aspecto femenino, el aspecto masculino es el cubo octaedro, que eso es impresionante. Y también está relacionado con la matemática del vórtice. Entonces vamos a ir al grano ahí pues con la matemática del vórtice. Vamos a hacer aquí un dibujo. Hemos dicho que nuestros videos son artesanales, por eso se caracterizan nuestros videos, que son artesanales. Entonces aquí tenemos los números. Aquí tenemos el 1, aquí el 2, aquí está el 3, que es de los números de Dios, el 4, el 5, bueno, todos los números son de Dios, pero especialmente la matemática del vórtice tiene que ver con el 3, el 6 y el 9, que eran los números que manejaba Nicolás Tesla, el genio que le robaron la luz. Entonces miren tan bonito. Bueno, entonces aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, me faltó el 7 y el 8. Hay que decir que esto recuerda el eneagrama, y también hay que decir que cuando se activa el vehículo de luz y se supervisa todo eso, digamos, en un computador, se hace toda la simulación, lo que aparece en el centro al activar el Merkaba es la figura del eneagrama, que también es otro dato que les estoy dando hoy muy especial. Lo del cubo octaedro, que es la parte masculina del toroide, y también esto de la matemática vorticial, y el hecho de que al activar el Merkaba queda en el centro esa figura, que finalmente es la figura del alma, yo creo, ¿no? Sí, claro. Bueno, la figura de la flor de la vida, en otro ángulo, en otra visión. Entonces, ¿qué vamos a decir de la matemática del vórtice? La matemática del vórtice nos recuerda el toroide, la distorsión del espacio-tiempo, y la distorsión del espacio-tiempo ocurre aquí, en este punto, ahí donde se crea la distorsión del espacio-tiempo. Es bien interesante que al colocarlo sobre el cuerpo, como nosotros hacemos siempre, colocamos primero el arquetipo, eso es una primera manera de trabajar. La matemática del vórtice viene a dar exactamente en la pelvis, que es de donde se despliega el Merkaba. Entonces es tan interesante esto, tan bonito, que antes de pasar a la práctica clínica, pues debo hablar un poquito de la teoría. Observen, por ejemplo, aquí, recuerden que en la matemática, digamos, vorticial, se suman los números. Por ejemplo, como hablábamos en los números 1 y 9, 10, eso es un 1, 2 y 8, 10, eso es un 1. Es decir, 1960 es un 16, es un 7. Entonces observemos, por ejemplo, más aquí en la matemática del vórtice, la tabla de la multiplicación aquí. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 6 y 1, 7. 16 por 2, 32. 3 y 2, 5. 32 por 2, 64. O sea, eso sumado da 10, o sea, un 1, y así sucesivamente. Y para la división se hace pues en el sentido contrario, en este ejemplo que estamos tomando. Para la multiplicación íbamos hacia adelante. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Para la división vamos en el sentido contrario. Entonces, por ejemplo, 1 dividido 2 da 0,5. 0,5 dividido 2 da 0,25, o sea, un 7. 0,25 dividido 2 da 0,125, o sea, la suma da 5 y 2, 7 y 1, 8. 0,125 dividido 2 da 0,625, que la suma es un 4. Entonces así, o sea, 6 y 2, 8 y 5, 13, la suma de eso da 4. Y así sucesivamente. Esta es una forma sencilla de ver las tablas de multiplicar, inclusive allí en la matemática vorticial.
Este tema lo manejaba muy bien Tesla. Los números de Tesla eran el 3, el 6 y el 9. Nicolás Tesla, el genio que le robaron la luz. Y este aporte de la matemática vorticial se la debemos a Marco Rodin, un gran aporte para la humanidad. Las matemáticas de Dios, las matemáticas del vórtice, del toroide, del mapa de los 7 colores, y en su versión masculina, que es el cubo octaedro, que es el vector de síntesis, y también tiene que ver con la matemática vorticial, como vamos a ver. Y haremos más adelante los videos de la práctica, ya para verlo específicamente cómo colocamos los números en el campo energético vital humano y cómo los examinamos. Primero colocamos, digamos, el arquetipo, y después también utilizamos, que es una terapia mucho más profunda e inclusiva, buscar uno por uno, y buscar la resonancia en el seno del campo energético vital por el pulso. Muchas gracias.